Ahí estamos. Bueno, dando nuevamente bienvenidos estudiantes de la Universidad Rural de Guatemala. Entramos a la semana número 9 del curso de Derecho Procesal Civil 2 o Clínica Procesal Civil. Tenemos para la semana de hoy lo que es el juicio ejecutivo. Juicio ejecutivo, entonces vamos a entrarle con todo. Vamos a verificar algunas observaciones que han enviado. Ok, entonces, vamos a hacer un pequeño repaso así, que es, si a ustedes les preguntaran, ¿qué es lo que se ha aprendido en esta clínica? Yo sé que lo ideal, yo sé que lo ideal es en relación a, si les preguntaran a usted, a que estos lo lleváramos a la práctica. Sin lugar a dudas, pues es de las pequeñas inconvenientes que nos puede presentar en la comunicación en línea, pero sin lugar a dudas tiene que haber alguna forma en la que podamos adaptarlo. De momento, circunscribiéndome a las instrucciones de nuestra universidad, pues tenemos que agotar el contenido. Pero dentro de agotar el contenido, pues tal vez de la forma en la que se me ocurre apoyar es, en lugar de hacer que presenten un prontuario, puesto que siendo realista, viendo solo en este momento 77 personas conectadas, pero sabemos que ese número se duplica conforme va avanzando el contenido. Es importante que entendamos qué es lo que tenemos que aprender de esta clase. Bueno, vamos a empezar así para analizar. Si nos preguntan, bueno, ¿qué es el derecho procesal civil? El derecho procesal, como lo entendemos, es un conjunto de principios, normas y doctrinas que son parte de ¿qué? Del derecho privado. Ok, cuando hablamos de qué es del derecho privado, nos estamos refiriendo a que pertenece a ese conjunto de principios, normas y doctrinas que regulan las relaciones entre el Estado y los particulares. Porque el derecho público es el conjunto de principios, normas y doctrinas que regulan las relaciones entre el, los particulares y el Estado, y el privado entre los particulares. Y repitiendo, porque ahí creo que hubo una observación mala de parte mía: derecho privado, conjunto de normas, principios y doctrinas que regulan las relaciones entre particulares. Ejemplo, el derecho mercantil. Si usted le va a vender su bicicleta a otra persona, su moto a otra persona, su vehículo a otra persona, pues no tiene que intervenir en el Estado para esto. Ya, pues, si usted me va a decir, pero hay que hacer procedimientos por medio de la SAT, eso es pago de impuestos, y eso sí, créanme que más que los dogmas religiosos, eso se debe de cumplir. Mientras que el derecho público es el conjunto de principios, normas y doctrinas que regulan las relaciones entre el Estado, papá Estado, y los particulares. Ejemplo, ¿qué es lo que le da esa potestad? Ya dijimos que jurisdicción es el poder jurídico que el Estado le otorga a ciertos órganos para impartir justicia y para que estas personas que son investidas por esta autoridad, entiéndase los jueces, puedan privar de su libertad a una persona porque representan el ius puniendi del Estado. Para que eso pueda pasar es porque es esa relación Estado a través de esa jurisdicción que ejercen los jueces. Ahí está el derecho penal, que es eminentemente de derecho público. Mientras que para contraer matrimonio no se necesita el permiso del Estado, no se requiere, no debemos de confundirlo con el tema de realizar los actos de declaración de estos derechos, que es otra situación. Pero ahí estamos diciendo, Estado, tome nota, para que tenga sus derechos. El señor A contrajo nupcias con la señorita B. Entonces, de esa forma, ella, a partir de ese momento, adquiere todos los derechos que se instituyen en el artículo 78 del Código Civil y del 102 al 108, me parece. Muy bien. Aquí solo estamos haciendo eso. Entonces, el derecho procesal civil parte del derecho privado,
que regula el desarrollo y desenvolvimiento del proceso civil. También ya tenemos claro qué es un proceso y qué es un procedimiento. Proceso es la sucesión concatenada de eventos que nos llevan o procedimientos que nos llevan a obtener un objetivo. Y en este caso, procedimiento eso va incluido dentro de un proceso. Por ejemplo, la evacuación de la prueba es un pequeño procedimiento dentro del proceso civil. Este es el todo y este es una parte particular. Bueno, cuando nos dicen, también empezamos viendo lo que es la jurisdicción y lo que es la competencia. Básicamente con eso empezamos el Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. Decreto Ley 107 indicamos que, como lo acabamos de indicar, la jurisdicción es ese poder jurídico que le otorga el Estado a ciertos órganos para que imparta justicia. Pero ahí lo estamos hablando en nivel general. Si estamos hablando en nivel propiamente de procesal civil, es para que imparta justicia de acuerdo a una competencia. Cuando hablamos de competencia, es esa porción de la jurisdicción, es eso específico que se le asigna para impartir justicia. Ejemplo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si una persona dice, bueno, yo voy a accionar porque el papá de mis hijos no me da una pensión y él tiene por obligación que darle? Entonces voy a ir a solicitarlo, voy a ir a accionar a un juzgado de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Lo que le van a decir es no. Usted sí tiene el derecho, pero no puede pedirle aquí porque nosotros somos incompetentes para conocer de caso de alimentos. Para eso usted se debe dirigir a un juzgado de familia, ¿verdad? Esa es competencia y el otro es de que sí tienen, tanto el juez de primera instancia penal como el juez de primera instancia de familia, ambos tienen jurisdicción, pero no los dos tienen la misma competencia. Tenemos competencia, tenemos jurisdicción, tenemos dónde se aplican cada uno. Sabemos que la competencia es de acuerdo a el grado, materia, cuantía, territorio. Esas son las diferentes. Vimos unos acuerdos que nos indican de acuerdo a la competencia por cuantía y por territorio. Ahorita estamos haciendo así, de una forma muy breve, un pequeño repaso de lo que más vimos todo eso. Viene la pregunta interesante. Viene la pregunta, para mí me parece mucho más que interesante. ¿Y cuándo nos estamos refiriendo? Estoy chequeando. Eh, Vamos a verificar si ya tenemos activado. Me están presentando dudas por medio del correo. Fíjense que me están preguntando por las notas y eso sí lo va a publicar estrictamente la universidad, como les he indicado, en calidad de catedrático no tengo relación ninguna. Voy a hacer la consulta a mi superiora para que me indique y poderles explicar, pero realmente esto queda en el departamento de evaluaciones de la universidad. Pero sean pacientes, mis estimados. Yo sé que eso es algo que les interesa mucho, pero sean un poquito pacientes con ese tema. Muy bien. Para el día de hoy tenemos conocer lo que es el juicio ejecutivo. Dentro de lo que es el juicio ejecutivo, de acuerdo a ese repaso que veníamos diciendo, sabemos cómo se clasifican los procesos y cuáles son los procesos. Los procesos dentro del proceso civil tenemos procesos de conocimiento o cognitio, procesos de ejecución. Entiéndase que, de acuerdo a nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, el libro 1 tenemos lo que son la, sí, las condiciones generales, no es condiciones generales, permítanme, descripción general. Estoy metiendo en disposiciones generales. Libro 1, libro 2, procesos de conocimiento, libro 3, procesos de ejecución. Procesos de ejecución, que es lo que es parte de lo que vamos a ver hoy. Luego tenemos los procesos especiales que básicamente se refiere a lo que es la jurisdicción voluntaria.
Eso creo que me parece, está a partir de la siguiente clase. Luego tenemos lo que es las alternativas comunes a todos los procesos, libro 5 y libro 6, impugnaciones de los procesos judiciales, de las resoluciones judiciales. Ok, estamos diciendo que ya agotamos las disposiciones generales, libro 1, libro 2, lo que son los procesos de conocimiento. Lanzo la siguiente pregunta y aquí deseo que empiecen a participar. El compañero Marcos Solórzano me indica que las notas las enviaron al finalizar la evaluación en la misma plataforma. Muchas gracias, Marco. Pues yo sabía que era así, ¿verdad? Porque de hecho, como yo les he comentado, también soy alumno de la Universidad Rural de Guatemala del programa de doctorado y así nos salen a nosotros. De una vez sale uno de la duda, pero de todas formas tienen que publicar a la universidad. No sé en qué momento lo voy a hacer, pero lo voy a averiguar. Muchas gracias, muy atento por el dato, mi estimado Marco Solórzano. Buenas tardes. Bien, entonces decíamos que dentro de... ¿Qué responden ustedes a la pregunta? Ah, por cierto, les estaba comentando. Lógicamente que para lo que yo les voy a decir, eh, tengo que solicitar autorización. Tengo un par de colegas que están de hecho, yo le a veces lo cubro para darle clase, para dar clases de derecho penal. Cuando les cubro es que él por el puesto que tiene, a veces no puede dar, entonces yo le cubro las clases. En la plataforma, lo voy a decir en Universidad Panamericana. Entonces, por esta relación académica que tenemos, se está diciendo, mira, deberíamos en un momento determinado, pues hacer una actividad en conjunto con las universidades de tal forma que interactúen, porque esa es una duda que sale. Bueno, ¿y cómo salen ellos? ¿Cómo salen otros? Fíjense que yo en un lugar que doy asesoría, el último compañero, colega que se incorporó, eh, digamos, la persona que está a cargo es de Universidad de San Carlos. Todos los demás que estamos somos de la universidad que yo soy egresado, de Mariano Galvez, y el último que ingresó es de la Universidad Rural de Guatemala y no lo sabía, porque él yo miraba que se le quedaba viendo a la pantalla por la preparación de clases, que todo tiene el logo de la universidad, pero no me había dicho nada hasta que me enteré que él es graduado, él es abogado de la Universidad Rural de Guatemala. Y dicho sea de paso, es muy pilas el colega. Entonces teníamos la idea de hacer una actividad en conjunto, ¿verdad? En donde yo lo que ha sido mi sueño es hacer una clínica penal de tal forma de que los papeles sean una universidad contra la otra, ¿verdad? De los que estén haciendo así. Ese es un sueño que tengo. Y en el sentido de que no sea entre compañeros, o bueno, o sea, sí sea entre compañeros, pero que ya esté el orgullito de nuestra universidad, ¿verdad? Y ahí lo tengamos. Y que la finalidad que tienes, pues, es que mejoremos, ¿verdad? Yo espero pues yo tengo cierto nivel y espero que los que vienen atrás tienen que tener mucho mejor nivel que nosotros y eso me compromete pues a esforzarme en enseñar de la mejor manera. He de tener mis fallos porque los he de tener, pero por lo menos por intención no me quedo. Si les hacen la pregunta, ¿cómo se clasifican o cuáles son los procesos de conocimiento o de cognitio? ¿Qué responden ustedes? Repito, ¿cuáles son los procesos de conocimiento o de cognitio? Yo sé que porque fue esta pregunta de examen, son los procesos, juicio ordinario, juicio oral, juicio sumario, pero a eso hay que agregarle que está o sea, está dentro físicamente de su Código Procesal Civil y Mercantil, pero no está contenido en el mismo Decreto Ley 107. También el proceso de arbitraje, es un juicio de conocimiento. Es un juicio de conocimiento, entonces son 4. Lo que pasa es que el libro 2 solo tiene el juicio ordinario, juicio oral y juicio sumario. Luego tenemos el proceso arbitral que está al final de su código. Espero que lo busquen y que lo encuentren principalmente. Muy bien. Antes de entrar a lo que es la parte que nos corresponde ver del juicio ejecutivo, vamos a hacer un pequeño repaso, porque con eso de que nos fuimos de descanso, de Semana Mayor, ahí está, vamos a ver, la compañera, perdón, el compañero, no sé por qué le vivo diciendo así a este compañero, Elías Escobar. Ahí estamos. Los procesos de conocimiento son ordinario,
sumario, oral y arbitraje. Excelente, Elías. Esa es la respuesta. Así espero yo una respuesta de ustedes. Ahora bien, veamos todos, ubiquen dónde se encuentra la ley que regula el arbitraje, la ley de arbitraje. Necesito que la busquen físicamente dentro de su Código Procesal Civil y Mercantil al final y vean qué decreto es, por favor, de qué fecha es. Cuando hablamos de los procesos ejecutivos y la ejecución como una fase posterior a la de conocimiento, es definida, de acuerdo a Eduardo Couture, es el procedimiento dirigido a asegurar la eficacia práctica de la sentencia de condena. Esto es de acuerdo a lo que regula Eduardo Couture. Y hay que tomar en consideración que la doctrina reconoce que las sentencias propiamente ejecutables son las de condena y no las meramente declarativas o constitutivas. También vale recordar que las sentencias declarativas pretenden la declaración de un derecho y a través de ella se constata o fija una situación jurídica. En tal sentido, no pretende más que simplemente declarar un estado de incertidumbre. La Constitución, además de declarar un derecho, pretende crear, modificar o extinguir un estado jurídico, y las de condena, además de ser declarativas, impone el cumplimiento de una prestación y de ahí que sean propiamente ejecutables. Por ejemplo, y todos tenemos, uy, está funcionando el chat, no sabía yo. Roselyn Jocón. Miren, pues, la compañera Roselyn logró enviar un chat que bueno y qué interesante. Los que puedan, prueben. Es correcto, así como el compañero, saludos, Carlos Tubac de Palín, y la compañera Roselía Elizabeth Jocón, es el decreto 67-95, ley de arbitraje. Vaya. ¿Por qué les estoy poniendo a que obtengan este dato? ¿Y por qué ustedes se van a dar cuenta que yo en mis clases, en todas las clases que tengo el honor y oportunidad de dar, ustedes se van a dar cuenta? ¿Está medio oscura esta cosa o vamos a ver si le subo un poquito de intensidad? Ahí está un poquito más. Siempre le doy mucha importancia a la historia o los antecedentes históricos. Si se dan cuenta, el decreto número 67-95, como lo dice el decreto, pues data de 1995. Ok, ustedes dirán, bueno, ¿qué nos sirve saber eso? ¿Cuál salió primero? Fíjense, pues es una pregunta así bien lógica, ni siquiera voy a esperar que me la respondan. ¿La ley de arbitraje o el Código Civil? ¿El Código Civil de qué año es? Es decreto ley 106, pero ahí, en ese entonces no se les colocaba el año. Pero váyanse a la última parte de su Código Civil, ¿verdad? Sabemos que es del tiempo del general Peralta Azurdia, o sea, estos son principios de los 60, pero me imagino que fue publicado por ahí en 1961, 63, pero verifiquemos, ahí donde dice publicado el tanto del tanto en 1960 y algo. Veámoslo en el Código Civil, por favor, y se van a dar cuenta. Ahí está, Enrique Peralta Azurdia. Dice, dado en el Palacio Nacional, en la ciudad de Guatemala, a los 14 días del mes de septiembre de 1963, con Peralta Azurdia. Ok. Lo cual nos indica que de forma primaria, primero está en el 63 el Código Civil y hasta 1995 la ley de arbitraje. Ya les voy a indicar por qué este dato es importante. Ahí lo recuerdan, pero vamos a seguir avanzando, que yo me pico con estos temas. Sí, estamos en el repaso, así vamos a darle un repaso rápido a los. Y ahora, repito, hago la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los procesos de ejecución que regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Vamos a ver un atrevido ahí, atrevida, realmente las damas son las más atrevidas, eso se lo sé decir por experiencia. ¿Cuáles son los procesos de ejecución que regula el Código Procesal Civil y Mercantil? Y nos vamos al correo a ver. Solo, ok, ahí tenemos, ya empezaron a participar, ya se destrabó eso. A mí me gusta cuando empiezan a participar. Y la compañera Jennifer Thais Ramírez, decreto 67-95. Buenas tardes, Jennifer, qué gusto.
67-95, Salvador Velázquez, buenas tardes. Elías, 67-95, es correcto. 67-95, Norma Posadas. Oscar Orlando de Paz, 67-95, les agradezco, para mí es muy importante. Y el compañero Pedro Hook, que nos saluda desde Baja Verapaz. Les cuento que me está haciendo bullying un compañero que dice que me escuchó, dice que me comporto como que soy periodista de radio, algo así me estaba diciendo, pero a mí me gusta y me emociona saludarlos. O sea, tenemos ahorita 105 estudiantes de mi querida universidad conectados y para mí eso es un gusto y un orgullo. Entonces, vamos a ver, les lanzo otra pregunta. Fíjense que dentro de las preguntas que yo hago, aquellos que son pilas, pues saben que se les está dando importancia a cosas que considero que ustedes deben de tener. Ya les pasé un video de eso, de esa cuenta, y pónganse pilas con esas preguntas, porque saben que son las preguntas que yo pongo en el examen. Y diferencia entre los procesos de cognición y los procesos de ejecución. La compañera Norma Janet Posadas, muchas gracias. Tenemos en la vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencias y ejecución colectiva. Es correcta esa. Si usted lo maneja así, mi estimada Norma, se va a dar cuenta que así le va a venir una su preguntita. Yo sé lo que le digo. Elías Escobar, ejecutivo en la vía de apremio, colectivos y los especiales que se dividen en dar, hacer y no hacer. Mi estimado ser ejecutivo, Elías, ejecutivo, la vía de apremio, colectivos especiales. Falta una ejecución, son 5. Falta la ejecución de sentencias. Pero estamos correctos y así les aseguro que no se les va a olvidar. Ahora, ¿cuáles son la diferencia entre los juicios ejecutivos y los juicios de conocimiento? De acuerdo al autor WASP, nos indica la clave para diferenciar exactamente entre los procesos de conocimiento o de cognitio y los procesos de ejecución se halla, pues, más que en el nombre legal, en la esencia natural de cada figura. Un proceso en el que existen con carácter normal y no excepcional alegaciones contradictorias de las partes que son valoradas por el juez en una resolución sobre el fondo. No era un proceso de ejecución, sino un juicio declarativo, opuestamente, un proceso que no admite esta clase de actividades alegatorias. Para entender cuál sería entonces el punto principal de la diferencia entre los procesos de ejecución. En uno se tiene que declarar un derecho, mientras que en el otro ese derecho se va a ejecutar. Tenemos la participación siempre acá de el compañero Oscar David Leiva. Vía de apremio, juicio ejecutivo, ejecuciones especiales, ejecución de sentencia, ejecución colectiva. Es correcto, mi estimado Oscar. El compañero Carlos Tubac, desde allá, desde la hermana República de Palín. Vía de apremio, juicio ejecutivo, juicio ejecutivo. Ejecuciones especiales, ejecución de sentencia, sentencias extranjeras y vía de apremio. ¿Estamos correctos, Carlos? Solo te suplico y les voy a dar el chivo, que de hecho ya lo había dado, pero como dije, estamos haciendo un pequeño repaso. Vámonos al libro 3 del Código Procesal Civil y Mercantil, y estamos en libro tercero. Entonces, cada uno de los 5 títulos que contiene el libro tercero es lo que deben ustedes de considerar como las ejecuciones. No se metan a las subdivisiones a menos que se las pidan. Esta semana hay de hecho, una señorita que funge como mi asistente. Hay una licenciada que la pone nerviosa cada vez que le hace preguntas, porque hoy le estaba entregando un documento donde estábamos requiriendo un amparo. Le hizo, fíjense la pregunta que le hizo, y miren, y dicho sea de paso, la señorita es de Mariano Galvez, y le dijo, mire, pero aquí solicitar el amparo. Entonces, corrigiéndolo, le colocó, pero colóquele el qué amparo. El amparo es un proceso, es una acción. Y se puso nerviosa. Le dije, ¿en qué semestre está? Está en noveno, o sea que este año cierra, está un año arriba de ustedes. Pues yo pienso que es un recurso, segura.
Voy a preguntarle a los licenciados. Entonces, habiendo 3 abogados más ahí, 2 le dijeron recursos, yo le dije, es un proceso, ¿verdad? Y después le dije, ole, que esa pregunta la puse en uno de mis exámenes, no, si yo sabía que me iba a hacer. Entonces, todos le contestaron, pero realmente nadie les supo, en el momento, pues como que no supieron decirlo, yo lo tenía mucho más fresco de por qué es un proceso. ¿Por qué les decía eso? Hay que estar listo para ese tipo de preguntas. Procesos de ejecución. Título 1, vía de apremio, es decir, artículo 294. Ahí empezamos con la vía de apremio. Respondiendo aquí para los que metieron un poquito las subdivisiones. Luego tenemos el título 2, que empieza en el 297, juicio ejecutivo. Vamos con 2. Juicio ejecutivo es más pequeño. Luego tenemos ejecutivo, sí, 3, ejecuciones especiales, artículo 336. Sí, 336. Título 4, ejecución de sentencia. Ejecución de sentencia, que esa se divide ya en nacionales y extranjeras, pero realmente 4 es ejecución de sentencia. Y por último, lo que es la ejecución colectiva, título 5. Entonces, para aquellos que, Carlos y otros que participaron, Carlos Tubac, por favor, hagan sus marcas, ¿verdad? Que son estos títulos que acabo de leer. Luego, tenemos acá la compañera Ana Díaz. Ana siempre participa. 6795, ley de arbitraje. Conocimiento se lleva al juez a que dicte o no un derecho que el actor pretende que le asiste. Ejecución se lleva a cabo la ejecución de ese derecho. Excelente norma, Posadas. Mejor no se pudo haber descrito. Fíjense que me gustó mucho esta diferencia que nos indica norma, Posadas. Los juicios de conocimiento es donde se lleva al juez a que se dicte o no un derecho que el actor pretende que le asiste. Vaya, les pongo un ejemplo. Un ejemplo. Viene y su amiga conocida y les dice, mira, yo sé que estás estudiando derecho, ya casi sos abogado, ya hasta LIC te dicen en la calle, mira, fíjate que, ¿te recuerdas que yo anduve de novio con el tal y tal? Sí, pues fíjate que me embarazó y después nos peleamos y ahorita anda con otra y no me reconoció el niño. ¿Le puedo pedir pensión alimenticia? ¿Sí o no? ¿Qué le responden ustedes? Porque así es que le dicen la gente no le dice, mira, fíjate que necesito que interpongas un juicio de conocimiento, dentro de esos el juicio oral propiamente, de acuerdo al artículo, no, la gente no le dice así, la gente dice, mira, aquel no se quiere hacer cargo de su hijo, yo quiero que me pase mi pensión, quiero que me ayudes, ¿cómo le hacemos? Pero vino embarazó a la dama, los dos son mayores de edad, embarazó a la dama, no estaban casados, y después como que se hubieron discusiones, celos, aquel conoció a otra chica y se fue a vivir con la otra. Es más, yo creo que ya se casó con la otra. ¿Puede pedirle pensión alimenticia, sí o no? ¿O qué preguntas le harían ustedes? ¿Ya? Ustedes ya tienen que estar en esa capacidad de resolver ese tipo de situaciones, porque así les llegan. Nuevamente, muy buena definición, mi estimada Norma. Elías Escobar, procesos de conocimiento, es para la discusión de quien tiene derecho y el juez o árbitro lo declara en los procesos de ejecución. El derecho no se discute, solo se ejecuta. También muy buena. En uno se discute el derecho y en el otro se ejecuta. Es correcto. Muy bonita definición, mi estimado Elías. Exactamente. WASP nos indica que la clave para diferenciar exactamente entre procesos de conocimiento y procesos de ejecución se halla pues más que en el nombre legal, en la esencia natural de cada figura. Un proceso en el que existen con carácter normal y no excepcional. Jennifer, esa es exactamente la que yo tengo en la que yo estaba leyendo. Muchísimas gracias. Está más larga, pero está muy buena la definición. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan. Ofelia Elizabeth se lució porque él nos indica vía de premio del 294 al 326, juicio ejecutivo del 327 al 335, hablando de los artículos, ejecuciones especiales del 336 al 339, ejecuciones de sentencia 340 346 y la ejecución colectiva 347 al 400, y muy correcto, todo el Código Procesal Civil y Mercantil. Muchas gracias.
Bueno, vamos, ya tenemos claro cuáles son las ejecuciones. Muy bien, ¿cuáles son los requisitos para un proceso de ejecución? Los sistemas jurídicos aceptan como requisito para que pueda existir un proceso de ejecución la siguiente, que la acción ejecutiva, el título ejecutivo y el patrimonio ejecutable. Patrimonio ejecutable. Mis estimados, cuando alguien me dice, mire, quiero ejecutar, ¿trabaja? Si trabaja, le embargo el sueldo. Si tiene casa, le embargo la casa. Si tiene vehículo, le secuestro el vehículo. O sea, tengo que hacer algo, tengo que tener algo, porque eso es para cobrar, pero si no tiene dinero, independiente que sea, aparte la gente dice así, ok, un jurista no va a decir, entonces se le mete preso, menos se le mete al bote, ¿va? Entonces un jurista lo que va a decir, ok, paso uno, declarar el de derecho mediante un juicio oral de fijación de pensión alimenticia. Eso declaró el derecho. Luego tenemos ejecución. Nos vamos por la vía ejecutiva, pero tampoco pagó. Entonces, ¿cómo dice un jurista? Dice, entonces se pide, porque toda esa petición de parte, se pide que el último juzgado que conoció certifique lo conducente. ¿Qué significa eso? Que va a informar de la su posible participación en el delito de negación de asistencia económica. Ya que está eso en el Ministerio Público, el abogado que lleva el caso es el que debe de ir a diligenciar para que pongan orden de captura, es aprendido y ahí es donde vamos a ver si va a pagar o no va a pagar. Bueno, puede ser que no pague, pero hasta que no pague no sale. Muy bien, lo que pregunté del caso de pensión. Compañero Marcos Solórzano, sí le puede pedir pensión alimenticia después de llevar un juicio de paternidad y por medio de una prueba de ADN, ácido desoxirribonucleico, se fija la fijación entre el padre y el bebé. Luego de ello se inicia la fijación de pensión alimenticia. Marco, esa era la respuesta que yo quería, esa es la respuesta para los que no lo tenían claro. O sea, sí la puede pedir, pero hay que hacer un proceso antes, un proceso de paternidad. ¿Por qué? Porque no lo tiene reconocido y el cuate con toda seguridad no lo va a querer reconocer a esas alturas. ¿Es correcto? Siempre con Marco, la diferencia entre los juicios, el de conocimiento crea un derecho que no existe y el juicio ejecutivo es el encargado de ejecutar ese derecho creado. Muy bien, Marco. La compañera Norma Janet Posadas. Si es menor, es reconocido. Si puede pedir pensión por él, un juicio de alimentos. Si no es reconocido, puede iniciar un juicio oral de reconocimiento, es decir, uno de paternidad con prueba de ADN y da paso a una pensión alimenticia. Solo que primero una cosa y después la otra. Si ella no se casó, no se puede pedir pensión por ella, es correcto. Puede ser que que no haya contraído matrimonio, pero que haya declarado una unión de hecho, entonces también tiene el derecho. Y también se puede hacer una, una unión, o sea, no es que esté todo perdido, pero se tiene que hacer una declaratoria de unión de hecho judicial. A ver, ¿dónde está la declaración de hecho? O sea, declaración de unión de hecho judicial, es decir, cuando la persona se niega o cuando la persona ha fallecido. ¿Cuál es el fundamento del Código Civil de eso? Es decir, porque puede ser que simplemente la persona ya no quiera unirse, pero ya tiene hijos, patrimonio en común por más de 3 años, entonces tiene el derecho. Se demuestra eso con pruebas y se declara una unión y con eso ya se le demanda y tiene derecho a ella. Pero si no, entonces lo que se hace es, y si ya falleció la persona, pues también se hace lo mismo. Pero necesito que me manden el fundamento de lo que acabo de decir. Yo lo vivo diciendo cada rato porque esos casos son bien comunes. El compañero Oscar Orlando de Paz Quiñones tiene que solicitar la prueba de eternidad para luego hacer la solicitud de pensión alimenticia. Es correcto. Fíjense que esas cosas, yo hago esas preguntas porque en un momento determinado uno no como que se pierde. Bueno, su hijo le tiene que pasar, pero no es su hija ante la ley. Se tiene que declarar y demostrar esos derechos. Recordemos eso, ¿verdad? ¿Cómo estamos de tiempo? Estamos bien. Muy bien. Acción ejecutiva.
Muy bien. Vamos a hablar así rápido de lo que es la ejecución en la vía de apremio. Haciendo uso del método deductivo, se deduce de lo general a lo particular que, para ir abordando estos temas dentro de esta clase, pues de forma breve, en lo relativo a la vía de apremio, se van a tocar los puntos más torales de esto. Tenemos que, como definición, ¿cómo podemos definir la vía ejecutiva? De acuerdo a esto, la fuente es Cabanelas, Guillermo Cabanelas, en la efectuación, realización, cumplimiento, acción o efecto de ejecutar o poner por obra una cosa, mientras que por el término apremio considera que es el mandamiento del juez en fuerza de la cual compele a uno a que haga cumplir alguna cosa por la vía ejecutiva. Ahora, ¿cuáles son los títulos ejecutivos que permiten promover esta ejecución forzosa, es decir, en la vía de apremio? Tenemos que es la sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Sentencia es una resolución que le pone fin a un proceso. Autoridad de cosa juzgada. Cosa juzgada lo que encontramos. Necesito que me den el fundamento legal de cosa juzgada en la ley del organismo judicial y hace referencia a una resolución debidamente ejecutoriada. Y una resolución debidamente ejecutoriada es que ya no le cabe ningún recurso. Laudo arbitral no pendiente de qué recurso. Esto ya se los dije. Estamos en cuando procede la ejecución en la vía de apremio. Laudo arbitral no pendiente de qué recurso. Necesito que me lo pongan, por favor. Y si me... Olga Madeleine. Muy bien, la compañera Olga Madeleine López me indica, el embargo tiene plazo máximo, como pasa con el arraigo, las medidas de seguridad en casos de familia, y podría explicar la contragarantía, por favor, porque no me ha quedado clara. Ok, miren pues, Madeleine, te voy a responder el 50% de eso. ¿Por qué? Porque precisamente hoy en la mañana estaba preparando, entre una clase y otra, estaba preparando, eso corresponde a la clase número 14. En la clase número 14 vamos a hablar ampliamente del título, es el título quinto, alternativas comunes a todos los procesos, y ahí están las medidas cautelares. Entonces, respondiendo a la pregunta, si el embargo tiene plazo, es una garantía que garantiza el proceso. Es decir, eso está mientras que se resuelve la situación. Es decir, les voy a poner el ejemplo. Muchas gracias, Carlos. Carlos Tubac nos está mandando artículo 155, ley del organismo judicial, cosa juzgada. Ahí está la cosa juzgada. Entonces, yo que ustedes, o esa es mi forma de estudiar, ¿verdad? Ahí donde dice cosa juzgada, a la par, ver artículo 155 de la ley del organismo judicial o LOJ. Laudo arbitral no pendiente de recurso, ahí dice casación, pero yo ya les expliqué que de acuerdo al artículo 43 de la ley de arbitraje, y por eso fue que les puse a decir, uno es del año 95 y el otro del 63, o sea, primero está el Código Civil y después la ley de arbitraje. Entonces, esta modificó a este. Entonces, ya no hay recurso de casación porque ese laudo arbitral antes estaba contenido en un contrato de compromiso de la segunda parte del libro quinto del Código Civil, que está parte 1 de las obligaciones en general, parte 2 de los contratos en particular, y uno de los últimos contratos era el contrato de compromiso. Eso se derogó por la creación de la ley de arbitraje. En la ley de arbitraje, artículo 43, dice el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. ¿Y qué es un laudo? Eso es lo mismo que una sentencia, es la resolución final de un proceso de arbitraje. Terminando de responderle a la compañera Olga Madeleine. Madeleine dura mientras que dura el proceso, estamos diciéndose. Y ahorita voy a interponer, y de hecho mañana lo tengo que interponer una demanda, entonces de una vez solicito el embargo de sueldo. Eso va a durar hasta que se finalice el proceso y en sentencia, en definitiva, le den al lugar mi solicitud, que estoy apoyando a la parte de la dama con sus hijos. Entonces, se condena a la parte a pagar. Entonces, queda de una vez el descuento. Si por algún motivo hay algún fallo o hay algún error o como lo quieran llamar, pues entonces hasta ahí
la otra parte pide que sean levantadas las medidas cautelares, pero eso no tiene un plazo, como en el caso del arraigo, las medidas de seguridad. ¿Cuál es el plazo del arraigo? En el plazo del arraigo es de 1 año, de acuerdo a la ley de arraigo que se encuentra al final de su Código Procesal Civil y Mercantil. Y de las medidas de seguridad que pueden ser no menos de 1 mes ni más de 6 meses. Y ya la contragarantía, ya le entramos cuando estamos viendo propiamente ese tema. ¿Estamos, mi estimada Olga? Artículo 178, la solicitud de reconocimiento judicial del Código Civil. Pero ¿por qué estás mencionando esto, mi estimado Marco? Este es un tipo de prueba de reconocimiento judicial, 178. No sé por qué estamos con esto. Código Civil. 178 es el matrimonio. No, perdón, 78 es matrimonio. Ah, ya. Solicitud del reconocimiento judicial de la declaración de unión de hecho. Muchas gracias, Marco. Perdón, es que póngame de qué estamos hablando, muchachos. Yo pierdo el hilo porque ya nos habíamos pasado, pero muchísimas gracias. Es el reconocimiento judicial. Reconocimiento judicial 178 y también Janet Posadas. Muchas gracias. Perdón, es que nos pasamos de un tema al otro. Y compañero, ley de arraigo, decreto número 15-71, ¿es correcto, mi estimado Carlos? Una pregunta, cuando un hombre tiene varios hijos con mujeres diferentes y este no trabaja, ¿por qué acaba de salir de la cárcel? ¿Será que se puede demandar? Bueno, hay que tener un poquito más de información, mi estimado Salvador Velázquez. Vamos a ver, el hombre tiene varios hijos con mujeres diferentes, no tiene trabajo. Bueno, para empezar, acaba de salir de la cárcel. Mi pregunta es, ¿él estuvo privado de libertad por el delito de negación de asistencia económica, es decir, por no pasar pensión, o no tiene nada que ver con eso? Porque puede ser que tenga 15 hijos con 15 mujeres diferentes, a ninguna le pasa un centavo, pero puede ser que ninguna acciona, ninguna se ha tomado ese poder jurídico de ir a un juzgado y decirle, mire que este me lo pase. Uno. Dos, puede ser que si la persona no trabaja y no tiene ningún patrimonio, no les voy a decir que no le va a pasar, no le tiene que pasar nada. El juez va a decir que le pase algo, pero si no tiene trabajo, es poco lo que se puede pedir. Y hay que tener un poquito más de información, ¿verdad? De que se le puede demandar, se le puede demandar. El asunto es cuánto se le puede obtener. Artículo 155, cosa juzgada, ley del organismo judicial. Muchas gracias. Y Mayra Arana. Vayan tomando nota de esos. José Portillo, artículo 155, cosa juzgada. Muchísimas gracias, mi estimado José. Y 178, solicitud de reconocimiento judicial, Código Civil, Miguel Ángel Esquivel, muchas gracias. Esas son las respuestas que yo necesito. Reconocimiento judicial 178, Manolo Augusto Camargo. Laudo arbitral, artículo 291, Código Procesal Civil y Mercantil está derogado. Procede el proceso de arbitraje. Pero entonces, en el laudo arbitral, ¿qué es lo que procede? ¿Cuál es el recurso que procede contra el laudo arbitral y su fundamento? Que yo lo acabo de decir. Y esas son las preguntitas que a mí me gusta hacer en examen, solo con el hecho de poner atención, dicen, no, ahí no es eso, no es eso. Yo me recuerdo, así lo dice uno cuando se está examinando, fíjense, y hay cosa juzgada, nos dice el compañero Otto René Vázquez Solares, hay cosa juzgada cuando la sentencia es ejecutoriada, siempre que haya identidad de persona, cosas, pretensión, causa o razón de pedir, artículo 155, ley del organismo judicial. Ahora, la pregunta es, ¿qué es ejecutoriado? ¿Verdad? Ejecutoría es algo que ya no le cabe ningún recurso. Cabe, es decir, que ya no procede ningún recurso y porque ya se agotaron todas las vías. Tenemos lo demás, créditos hipotecarios, bonos o cédulas, créditos prendarios, son situaciones eminentemente de Código Civil. Transacción celebrada en escritura pública. ¿Qué es una transacción? Por eso, y repito, e insisto, es mi intención que ustedes pues agarren algo bueno de lo poco bueno que puede tener su catedrático, pero agarren esa parte, así mentalmente, algo así, y haciendo la analogía, como le pasa en esta película de Hangover, ¿qué pasó ayer? Algo así, creo que no es la traducción, pero saben a lo que me refiero, donde este personaje gordito, barbado,
llega a Las Vegas y está haciendo su esquema. Así tiene que ser su esquema. Ok, me están hablando de transacción. ¿Qué es la transacción? Es un contrato típico. ¿Y un contrato típico? ¿Dónde encuentro yo los contratos típicos? Está libro 1 de las personas y de la familia, no es ahí. Libro 2 de los bienes de la propiedad y demás derechos reales, no es ahí. Libro 3 del derecho hereditario, derecho de sucesiones, no. Libro 4 registro de la propiedad, no. Libro 5 del derecho de obligaciones, que se divide de las obligaciones en general, no, de los contratos en particular. Entonces yo así que me voy a la última parte de mi código civil y es uno de los últimos contratos. Entonces por eso agarro yo mi código y con ese esquema mental que acabo de hacer me voy a una de las últimas páginas. Y de hecho todavía aparece en una de las últimas páginas que dice 2170 del compromiso, el contrato de compromiso que fue derogado por el artículo 67-95 que hoy en día es la ley de arbitraje. Este contrato de compromiso sí le cabía el recurso de casación, pero como ahorita nos guiamos, esto fue derogado por la ley de arbitraje y la ley de arbitraje según el artículo 43 solamente procede el recurso de revisión. Y nos vamos a uno de los últimos artículos, artículo 2151 de la transacción. ¿Qué es una transacción? Pues la transacción es un contrato por el cual las partes mediante concesiones recíprocas deciden de común acuerdo algún punto dudoso o litigioso, evitan el pleito que podría promoverse o terminan el que está principiado. Es un contrato. Y por último, convenio celebrado en juicio. La diferencia básica entre la vía de apremio y el ejecutivo. Es importante señalar cuál es el origen de la distinción entre la vía de apremio y el juicio ejecutivo. Y aunque no es aplicable al sistema guatemalteco, vale la pena que se conozca, pues a luz del derecho uruguayo, y se va a parafrasearlo, doctrinario Couture, se puede decir que el acreedor puede disponer de un título con fuerza ejecutoria o bien con fuerza ejecutiva. Otra de las grandes diferencias son los títulos ejecutivos por los que procede. En la fase de la vía de apremio, si vamos a analizar cuáles son las etapas que tiene, tenemos una demanda, ¿verdad? Algunos no le llaman demanda, ¿verdad? O el primer escrito de ejecución le denominan, pero básicamente es la demanda. El esquema de este tipo de demandas es exactamente el mismo para cualquier otro tipo de procesos. ¿Y dónde nos dice cuál es el contenido? Artículo 161, 106, 107 del Código Procesal Civil y Mercantil. Tenemos luego un mandamiento de ejecución y embargo. El Código Procesal Civil y Mercantil, artículo 297, establece que, ojo con eso, 297, promovida la vía de apremio, el juez calificará el título en el que se funde, que es uno de los 7 que leímos, y si considera suficiente, despachará mandamiento de ejecución, ordenando el requerimiento del obligado y el embargo de bienes en su caso. Eso es cuando proceda. Tenemos excepciones. ¿Qué excepciones se pueden interponer en el juicio ejecutivo? De acuerdo a cómo opera la oposición en la práctica procesal, se le concede al ejecutado audiencia por término de 3 días, dentro del cual puede hacer valer las excepciones que destruyen la eficacia del título y se fundamentan en prueba documental, con lo que se busca que el ejecutado trate de enfrentar el proceso. Tenemos la tasación y el remate. Debe entenderse la tasación, según Osorio, como el avalúo o justiprecio de los bienes, mientras que el remate, la venta en subasta. Hasta ahí llegamos, así un pequeño repaso, un rápido. Ahora vamos a lo que tenemos que ver el día de hoy. Miren, miren pues cómo me extendí con eso, ¿verdad? Todavía tenemos tiempo. Entonces, ahora sí ya le entramos a las diapositivas que tenemos para hoy. Pero lo que necesito es que estemos en sintonía. Yo hago eso para que estemos en sintonía y no caer de una vez al remate, ¿va? Porque así como algunos todavía tienen mucha arena o lodo del río o agua de piscina entre sus oídos. Eso espero yo. Para aquellos que salieron, aquellos que nos tocó trabajar, pues descansamos un poquito más. Rematar es terminar, acabar, concluir una obra en el orden mercantil y también en lo procesal. Rematar es tanto como subastar, hacer remate de lo que se vende o arrienda entre los licitadores. Perdón, mis estimados, pero en el Valle de la Ciudad Capital, zona 13,
hay bastante calor. De hecho, yo tengo un ventilador acá, pero sea como sea, la estación de iluminación de todo este que tengo alrededor genera un calor bastante fuerte. Remate es fin, conclusión, es un término de algo, es la postura referente por ser superior en precio en una venta o arriendo de cosas, obras o servicios sacados a pública subasta, adjudicación de bienes al mejor postor, subasta, acto en el que se ofrecen cosas o derechos a quien mejores condiciones económicas ofrezca. Remate es la palabra clásica que se emplea en los países americanos con exclusión de otros sinónimos como almoneda y subasta. Toda operación de remate es acto de comercio. Citar para el remate es convocar judicialmente al ejecutado para que alegue las excepciones que pueda corresponderle. Ahora vamos a lo que es una subasta. Una subasta en el proceso es un sistema más generalizado de realizar, es decir, hacer líquidos o convertir en dinero los bienes embargados del deudor, consistente en una venta pública cuyo precio se fija mediante la licitación y puja de quienes libremente concurren a este acto. Cuando hablamos de la subasta, designa también las actuaciones anteriores y necesarias para su celebración, así el avalúo de los bienes, es decir, esa tasación de la que estamos hablando, mediante edictos y en su caso publicaciones en el diario oficial y en un periódico de los de mayor difusión, así como las posteriores que sean consecuencia de ella, aprobación del remate. Subasta o subasta pública se derivan de la palabra subhasta. Su significado es bajo lanza, por la forma en que era vendido el botín del enemigo, es subhasta. En la actualidad, la subasta es la venta pública de bienes en contagiosa definición. La Academia Española se define como la venta de bienes o alhajas, cual si éstas no tuvieran índole en aquellos en lo jurídico, al mejor postor por mandato o intervención de la justicia. También el arrendamiento de bienes públicos, el que más puje por extensión. Ya aterrizando en lo que es el juicio, por lo que es en el juicio, vamos a ver cómo estamos con los correitos. Ahí tenemos. Ofelia Elizabeth, artículo 43, recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral. ¿Es correcto? Wilder Mario Rodríguez, el único recurso contra el laudo arbitral es el recurso de revisión, artículo 43, decreto 6795. Me gusta que lo tengan claro. Uy, Haroldo me hizo una pregunta de exhibición personal, pero vamos a verla. Es común que se practique exhibición personal con alguien recién aprendido, pero este derecho puede ser solicitado para alguien que ya recibió sentencia ejecutoriada, sí, y que incluso su sentencia ya esté bien avanzada en el tiempo, por supuesto, y se puede pedir las veces que sea. ¿Por qué? Porque esto es procesal constitucional, pero vamos a resolver la duda, Haroldo. Es decir, lo que está indicando el compañero Haroldo, si se le puede solicitar el habeas corpus o exhibición personal a una persona que ya está ejecutoriada su sentencia y que ya lleve, qué sé yo, fue condenado a 30 años y ya lleva 15 años cumpliendo de condena. ¿Se puede? Por supuesto que se puede. ¿Por qué? Porque se va a solicitar, se sabe o se presupone que su condena no es ilegal, pero puede ser que él esté sufriendo vejámenes. Muchas veces, como esta gente se pone un tanto rebelde, pero tiene sus razones psicológicas, gente que sabe que tiene su vida perdida ahí, entonces se porta bastante rebelde, incurren en errores de conducta y los mandan a una Bartolina, pero eso es ilegal. Yo me he ido literalmente a echar reata con muchos directores, subdirectores o directoras o subdirectoras de centros penitenciarios, porque les digo, la Bartolina no está permitida. Si usted me saca algo del Ministerio de Gobernación que eso está permitido, entonces yo la denuncia se la pongo al ministro de Gobernación. Pero si esa es una decisión suya,
yo me voy contra usted y téngalo por seguro que la va a pasar muy mal. Llego a advertirles, les caigo mal, ya me tienen conocido por eso, pero me lo saca ahorita o voy a poner la exhibición personal y uso de testigos saberos acá que si existe la Bartolina y sabemos que sí existe, pues es. Pero bueno, no estamos en eso, pero es por haber respondido a la pregunta, mi estimado Haroldo. Ejecución de la garantía mobiliaria. José Portillo, la ejecución de las garantías mobiliarias entran como una ejecución especial. Sí, pero recordemos, o sea, es un sí, pero recordemos que aquí entra la ley de garantías mobiliarias que tiene sus propios procedimientos. O sea, es un sí parcialmente, mi estimado José Portillo, porque es de ver en derecho mercantil lo que es la ley de garantías mobiliarias. Ahí estamos. El artículo 313 Código Procesal Civil y Mercantil estipula, hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados, anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y otro de mayor circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal y, si fuera el caso, en el juzgado menor de la población correspondiente. El término para el remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días. Aquí nos está dando el procedimiento, artículo 313. Artículo 313, siempre. Hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados. Y nos está diciendo la periodicidad con la que se debe de realizar este procedimiento. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal. Ok, aquí vamos. ¿Qué tiene que tener esos edictos o esos avisos? La compañera, la compañera Ana Díaz, nuevamente el recurso de revisión como único recurso contra el laudo arbitral, ley de arbitraje. Para mí es importante que ustedes sepan eso, porque seguramente a mí también yo he omitido cosas, pero sí es importante que lo sepan mis estimados. Ustedes en su séptimo semestre, eso significa que a final de año, miren, pues a final bueno, ni siquiera a final de año, en noviembre ustedes están finalizando su octavo semestre, es decir, que ya a final de este año, y eso ya lo toqué el tema en la mañana, ustedes ya tienen que tener claro su tema de tesis y por lo menos el área del derecho que les interesa, para que ustedes arrancan febrero del otro año, ya tienen que tener un subárbol de problemas así bien modeladito, bien claro, para que les hagan no nada más que un par de toques o ya ni siquiera tenga que hacer nada la persona que les va a ver ese tema. Ya tienen que manejar sus normas APA, calidad, ya tienen que estar bien enterados para que ustedes desarrollen durante el otro año, desarrollan ay Dios, su tesis y a final de año eso es de estar solicitando, teniendo todos los requisitos para meterse a su examen técnico o profesional, fase pública, fase privada. Estamos en el año 2021, 2022, cierre y desarrollo de tesis, lo tienen que hacer el otro año. Y 2023 se meten a la primera fase, primer semestre, segundo semestre. Y como ya tienen aprobado, significa que ya estamos hablando de fecha de graduación de los que están acá, primero Dios. No digamos los que solo están por la clínica. Los que están por la clínica, créanme que por esta vía voy a estar esperando las invitaciones a graduación. Ustedes sí ya asumo que ya tienen ganada su tesis, espero yo. Y si no, pues entrenle con ganas. Los avisos contendrán una descripción del bien o bienes que deben venderse, su extensión, linderos, cultivos, estamos hablando de bienes inmuebles, departamento o municipio donde estén situados, los gravámenes que tenga, los datos de sus inscripciones en el registro de la propiedad, el nombre y dirección de la finca, nombre del ejecutante. Ahí está todo lo que va, artículo 314 del Código Procesal Civil y Mercantil. Los días y horas señalados. Aquí dice el pregonero. Pregunto, ¿qué es pregonar? Pregonar. Pregonero es el que pregona. ¿Y qué significa pregonar? Espero las respuestas, pues. El pregonero anunciará eh,
el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota cuando ya no hubiere más posturas. El juez la examinará y cerrará el remate declarando fincado en el menor postor y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados. Se admitirá postores que en el acto de la subasta depositen el 10% del valor de sus ofertas, salvo que el ejecutante lo releve de esa obligación. Si fueren varios los bienes que se rematan, serán admisibles las posturas que por cada uno de ellos se hagan separadamente. Fincado el remate en el mejor postor, se devolverá a los demás los depósitos que hubieran hecho. El postor y el ejecutante podrán convenir en el acto del remate en las condiciones relativas a la forma de pago. De acuerdo al artículo 316 del Código Procesal Civil, estipula: durante el remate y antes de fincarse pueden ejercitarse el derecho de preferencia. Por tanto, en el siguiente orden: los comuneros, los acreedores hipotecarios según sus grados y el ejecutante. Estas personas pueden tener derecho de tanteo, derecho preferente. El subastador está obligado a cumplir las condiciones a que se obligó en el remate y si no lo hiciere perderá a favor del ejecutante y con el abono a la obligación por la que se ejecuta el depósito que hubiere hecho para garantizar su postura y quedará además responsable de los daños y perjuicios que causare. Compañera Jennifer, muchísimas gracias. ¿Qué es pregonar? Es publicar en voz alta una noticia o un hecho para que sea conocido por todos. Eso es pregonar. El pregonero es la persona que va a hacer la subasta pública. Eso es correcto, mi estimada Jennifer. Muchísimas gracias. Ana Díaz, pregonar. Publicar en voz, una noticia en voz alta para que sea escuchada por todos. Eso es. Fíjense, mis estimados, que como yo les digo, más allá de que mejoremos nuestro conocimiento en el derecho procesal civil, cuando ustedes estén estudiando para su examen técnico profesional, que este reto lo tienen a la vuelta de la esquina, yo no sé si en el caso de los que están solo por clínica, creo que ya es su requisito previo para poder optar a su examen técnico profesional. Ustedes están esperando como agua de mayo tener aprobado esto y así poder entrarle a su examen técnico profesional. Asumo que en eso están aprobando sus temas de tesis. Tienen que ir avanzando en esto, tienen que ir avanzando. Y los que están ahorita en séptimo semestre, no crean que les falta mucho, es muy poco lo que les falta. Se acordarán, y a mí me encanta estarles recordando eso. Así se los recordé a los que ya se están graduando, así se los recordé a los que ya tienen 2 años de haber cerrado y les dije, ¿se recuerdan cuando platicábamos en octavo semestre? Ustedes me decían, no, nosotros todavía nos falta. Es publicar, hacer notorio en voz alta cierto conocimiento que es de interés público. Manuel Fernando Herrera Ibarra. Muchísimas gracias, Manuel. Ok, seguimos entonces. Van quedando pocos minutos. Bueno, ahora pasamos a lo que es la adjudicación en pago. El artículo 318 del Código Procesal Civil y Mercantil estipula, si el día señalado para el remate no hubiere postores por el 70%, se señalará nueva audiencia para la subasta por la base del 60%. Así continuará bajando cada vez un 10% si llegara el caso de que ni por el 10% haya habido comprador. Se hará un último señalamiento y será admisible entonces la mejor postura que se haga, cualquiera que sea. En cualquier caso, el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudiquen en pago los bienes objetos del remate. Es decir, ya no se pudo vender, entonces denme eso, denme ese dinero. Les recuerdo que hubo una tasación por la base fijada debiendo abonar la diferencia si lo hubiera. Es decir,
Si lo que me deben más las costas es equivalente a 70,000 quetzales y está valuado el bien por 100,000, entonces yo debo dar la diferencia si la hubiere. Practicando el remate, se hará liquidación de la deuda con sus intereses y regulación de las costas causadas al ejecutante, y el juez librará orden de cargo del subastador conforme los términos del remate. Los gastos judiciales y del depósito, administración e intervención, y los demás que origine el procedimiento ejecutivo será a cargo del deudor y se pagarán de preferencia con el precio del remate siempre que hayan sido necesarios o hubieran sido con autorización judicial. Artículo 319, Decreto Ley 107. Si el embargo se hubiere trabado en dinero efectivo o depósitos bancarios, estamos hablando del embargo, esto responde a una de las preguntas que hicieron. ¿Cuánto duran las medidas cautelares? Si el embargo se hubiera trabado en dinero efectivo o depósitos bancarios, al estar firme el auto que apruebe la liquidación, el juez ordenará que haga el pago al acreedor. Si hubiera insobrante después de pagar por su orden los gravámenes vigentes, se entregará al ejecutado previo mandato judicial. Espero que esto resuelva una de las dudas que planteaban. Es hasta que termine el proceso prácticamente. El deudor o el dueño de los bienes rematados, en su caso, tienen derecho de salvarlos de la venta mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio, pagando íntegramente el monto de la liquidación aprobada por el juez en el auto aprobatorio de la liquidación. El juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tesorería de fondos de justicia, asumo que es la tesorería del organismo judicial, el saldo que corresponda. Seguimos siempre con el tema de la adjudicación en pago. Si el subastador no cumpliere, se procedería de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 317 y se señalará nuevo día y hora para el remate. Llenados los requisitos correspondientes, el juez señalará al ejecutado el término de 3 días para que se otorgue la escritura traslativa de dominio. En caso de rebeldía, el juez la otorgará de oficio, nombrando para el efecto al notario que el interesado designe a costa de este. La escritura se transcribirá el acta de remate y el auto que apruebe la liquidación. Otorgada la escritura, el juez mandará a dar posesión de los bienes al rematante o adjudicarla. Para el efecto, fijará al ejecutado un término que no exceda de 10 días bajo apercibimiento de ordenar el lanzamiento o el secuestro, en su caso, a su costa. Vamos a revisando los correitos. Compañero Otto René Vázquez, hablando, es publicar, hacer notorio en voz alta, cuando estamos hablando de pregonar. Muchas gracias, Otto Vázquez. Ofelia Elizabeth, quien hace saber a la población importante en voz alta. En mi pueblo le decían bandista. Lo vi en lo alto de la población y en medio de la plaza dando a conocer el bando. Esa no me la sabía, Ofelia. ¿Me amplía esa historia o no sé si solo fue copiada? Me cuenta porque esa sí no me la sabía. Qué interesante la información, muchas gracias. Pregonero, hablando del pregonero. Bueno, aquí ya tenemos la transcripción del acta. Y por último, vamos a tener un poquito de información sobre lo que son los títulos ejecutivos, porque todo está muy bien, pero sin un título ejecutivo no se puede realizar nada de esto. De la plaza citado por Aguirre Godoy, manifiesta que en cuanto al proceso de ejecución, las pretensiones del actor han de fundarse en un título que, por su sola apariencia, dispónense de entrar en la fase de discusión y presentar como indiscutible, al menos de momento, el derecho de obtener la tutela jurídica. Es decir, aquí con este documento estoy demostrando que es mi derecho. En el proceso de ejecución, su finalidad exclusiva es la de actuar un derecho ya reconocido por modo más o menos perfecto con propósito de reparar una violación de determinadas obligaciones por el que las contrajo o fue constreñido a su cumplimiento. Los títulos ejecutivos. En el sistema procesal guatemalteco, la ley taxativamente, es decir, al tenor literal de lo que regula la ley, enumera cuáles son esos documentos que traen aparejada la ejecución.
Ya los hemos leído y descrito varias veces. Y el juez, antes de liberar el mandamiento ejecutivo, analiza el mismo y solo únicamente después que tiene la certeza de ese crédito, lo libra. ¿Qué es lo que libra el despacho de ejecución? Según la doctrina, el título ejecutivo puede ser convencional, administrativo, judicial o extrajudicial. El convencional se basa en el reconocimiento hecho del deudor a favor del acreedor de una obligación que es cierta y exigible, cuyos efectos se asemejan a los de la sentencia. El administrativo, hablando de títulos ejecutivos, el administrativo se circunscribe al cobro de ciertos créditos, como ejemplo los impuestos y multas. Ahora bien, en relación a los títulos judiciales y extrajudiciales, desde el punto de vista formal, no tienen absolutamente nada de diferencia y son las leyes las que les dan cierta diferenciación por el procedimiento de ejecución. Tal es el caso de nuestro sistema procesal que distingue la vía de apremio al del juicio ejecutivo. Sentencia en el juicio ejecutivo, es el único que tiene sentencia, mientras que no la tiene la vía de apremio, es una de las grandes diferencias. Artículo 332, sentencia. Vencido el término de prueba, el juez se pronunciará sobre la oposición y en su caso sobre todas las excepciones deducidas, pero si entre estas se hallare la de incompetencia, se pronunciará sobre las restantes solo en el caso de haber rechazado la de incompetencia. Si la excepción de incompetencia fuese acogida, el juez se abstendrá de pronunciarse sobre lo demás, porque o sea, ya lo declararon incompetente. En este caso se aguardará a que quede ejecutoriada la resolución para decidirse las restantes excepciones y la oposición por quien sea competente. Siempre en el 332. La sentencia de segunda instancia, en los casos en que la excepción de incompetencia fuese desechada en el fallo de primera, se pronunciará sobre todas las excepciones y la oposición, siempre que no revoque lo decidido en materia de incompetencia. Además de resolver las excepciones alegadas, el juez declarará si ha o no ha lugar a hacer trance y remate de los bienes embargados y pago al acreedor si procede la entrega de la cosa, las prestaciones de hecho, su suspensión y destrucción, y en su caso el pago de daños y perjuicios. Muy bien, mis estimados, y en todo eso, bueno, veamos, pues analicemos lo siguiente. Aquí estamos, defina remate. Creo que puse 3 o 4 definiciones de remate. Definiciones de título ejecutivo están ahí. ¿Quién califica el título ejecutivo en el proceso de ley, pero está dentro de los documentos? ¿Cuál es el plazo de prueba del juicio ejecutivo? ¿Y cuál es el plazo de prueba en el juicio ejecutivo en la vía de premio? Son preguntas que ahorita ustedes las pueden responder sin tanto estudiar porque lo hemos repasado, pero también puedo preguntarles. ¿Qué les preguntaría de este tema? Les puedo preguntar los títulos que proceden, el, el audio arbitral no pendiente del recurso de A, casación, B, apelación, C, revisión, 4, ninguno de los anteriores. Algo así me la voy a fumar para ver eso. ¿Y cuáles? Ya les puedo preguntar cuáles son es el juicio arbitral, es el proceso de arbitraje un juicio de conocimiento, falso o verdadero. Son cosas que hemos estado repasando y esa es la intención de que ustedes tengan su bien. Procede la sentencia juicio, en el juicio ejecutivo, en el ejecutivo por la vía de apremio o en el arbitraje. ¿En cuál de esas procede sentencia? ¿Ah? Hay una que es laudo, hay el otro que no tiene y otro que sí tiene. Y la clásica, a mí me encanta la de ninguno de los anteriores o todos los anteriores. Bueno, dejamos estos últimos minutos para dudas, mis estimados.
Me fui un poquito rápido, por eso es que desgasté la garganta. Ya podemos dar por bien asimilado el, el juicio ejecutivo y el ejecutivo en la vía de premio, que son los que nos manda el temario, ya para que la otra semana estamos entrando a y procesos especiales. ¿Qué son procesos especiales? Nos estamos refiriendo a la jurisdicción voluntaria. Dentro de la jurisdicción voluntaria no necesariamente nos estamos refiriendo a lo que es la parte notarial, sino que es más la parte sustantiva. Sin embargo, de que vamos a tener, por así decirle, pinceladas de lo que es lo procesal y lo notarial, lo tenemos que tocar, no hay para dónde. Espera un par de minutos si hay alguna duda de mis estimados. Compañero Carlos Tubac me está preguntando un ejemplo de qué, Carlos, pero me estás diciendo sobre este tema, pero ¿qué tema? No sé si que hemos hablado varias cosas. Explícame un poquito más y con mucho gusto. Ah, bueno, del juicio ejecutivo. Bueno, para poner un ejemplo del juicio, es que no he cargado juicio ejecutivo, ¿verdad? Yo sí tengo alguno por ahí, se los voy a cargar. Miren, pues, veamos los casos en los que procede el juicio ejecutivo para empezar. Los casos de procedencia de un juicio ejecutivo. Vean, pues, vamos a mezclar una rama del derecho ahorita con otra, pero para satisfacer la duda que tenía el compañero Carlos Tubac. Y indica, les pongo un ejemplo, un caso, un caso de violencia contra la mujer en su manifestación física. ¿Cómo su servidor resuelve normalmente eso? Trato de llegar a un acuerdo para que nos vayamos por un procedimiento abreviado, es decir, la persona es condenada, pero es condenada a no más de 5 años. Esos 5 años, de acuerdo a la conmuta, o sea, la persona va a salir condenada, pero no va a ir a la cárcel. ¿Por qué no va a ir a prisión? Porque es conmutable los 5 años y como producto de los 5 años, para calcular lo que debe de pagar por esa sentencia son 5 por 5 años por 365, son 9.400 y algo lo que tienen que pagar. Pero aparte de eso es condenado a la reparación digna, y la reparación digna es un monto que le debe de pagar a la señora, y resulta que ahí la señora pues dejó de trabajar tantos días, y fue afectada su dignidad, que es cierto, aparte no le pasaba pensión y no sé qué. La cosa es de que resulta que le tienen que pagar como 30,000 quetzales. Hoy estoy poniendo un ejemplo de una cantidad X, pónganle 30, 50. Con que le entreguen esa sentencia, que ya no sea susceptible de que esa sentencia ya no sea susceptible de ser, de interponer ninguna impugnación. La señora no puede agarrar esa sentencia y meterla en un cajero y que sacar dinero, ¿no? Eso lo tienen que ejecutoriar, y lo va a ejecutar en la vía civil. ¿Y en qué vía? Por un medio de un juicio ejecutivo, porque el Tecuate no creo que va a estar muy contento de estar yendo a pagar eso. ¿Por qué? Porque en este caso, y, y lo va a hacer por la vía de apremio. ¿Por qué? La vía de apremio, artículo sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. Artículo 294 y numeral primero. O puede ser el testimonio de la escritura pública, donde se está comprometiendo a una persona a pagarle. Esos son juicios ejecutivos. La compañera Ofelia nos está manifestando que en la cultura quechí, el pregonero es una persona mayor que toca su caracol a los 4 puntos cardinales, invitando a fiesta o para reunirlos para notificar algo importante.
qué interesante esta no me la sabía. Muchas gracias. Un dato muy cultural, se los voy a repetir, a mí me gustó y nos indica que el pregonero en la cultura quechí es una persona mayor que toca su caracol a los 4 puntos cardinales, invitando a fiesta o para reuniones para notificar algo importante. Muchísimas gracias, Ofelia, qué bonito y qué cultural esta respuesta. Es parte de lo que debemos de saber y conocer. Bueno, mis estimados, siendo las 14 horas con 10 minutos, vamos a dar por terminada esta clase. Esto a mí me pareció bastante interesante, espero que para ustedes también. Recuerden, estamos finalizando la clase número 9, próxima es la 10, próxima es la 11, después de la 11, segundo parcial y después 4 clases más. Y, señores, esto se acabó. Los que espero que les haya ido bien en su laboratorio. Ya la intención del laboratorio, pues ojalá que hayan hecho las actividades, mis estimados. El objetivo de eso, fíjense que yo soy mucho wiri wiri, pero al final de cuentas considero que los exámenes no vienen complicados, ¿verdad? Porque es que aprendamos. La parte más importante es lo que aprendamos. ¿Por qué? Porque cuando usted esté sentado frente a una persona que ha decidido tener confianza en usted y darle pues una cantidad monetaria para defender su patrimonio, o el de su familia, es porque cree en usted. Entonces usted tiene que tener el conocimiento necesario para defenderlo con dignidad y hacer el ejercicio profesional adecuado. Mis estimados, no habiendo más que hacer constar, damos por finalizada la clase número 9 de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Y quedando pendientes para la próxima clase número 10. Sé que tienen más cursos por ahorita. Que tengan feliz tarde, buen provecho para los que van a comer, o en mi caso que todavía nos vamos a echar el respectivo almuerzo. Que estén muy bien, bendiciones y a seguir estudiando y siempre a poner en alto nuestra Universidad Rural de Guatemala. Que estén muy bien.